Gloria a Dios. Vamos a considerar el tema de por qué se rebelan nuestros hijos. Yo sé que a veces es difícil cuando tenemos que dar una conferencia sobre los hijos. Algunos de ustedes ya está pensando, ya lo vi el globito acá que dice otra vez sobre los hijos. Ya tengo mis hijos de 40, 50 años. Pero hay cosas que vamos a estar considerando que son de ayuda también para aquellas hermanas que ya tienen sus hijos grandes, que han formado su propia familia. Algunos son para algunas de ustedes que tienen bebés chiquititos, otros para las que tienen niños, las que tienen hijos adolescentes. Hay cosas que ustedes las tienen que recibir para platicarlas a ustedes, y hay otras que las necesitan saber para poder enseñar. Porque la Escritura dice que nosotros no aprendemos solo para tener conocimiento, sino para poder enseñar también a otros. Y la enseñanza es muy importante, sobre todo en este tiempo. ¿Por qué se rebelan nuestros hijos? Quisiera compartir con ustedes en Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, uno de los textos más importantes que tiene la Escritura. Y dice allí en el Deuteronomio capítulo 6, verso 4, dice en el nombre de Jesús lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un texto importantísimo para los judíos. Este es el resumen de toda la Biblia. Y sigue diciendo: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, no dice si tenés ganas, si querés, si lo sentís, dice que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás. ¿A quiénes? Por supuesto, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios, la ley del Señor, las enseñanzas del Señor que encontramos en el Antiguo y el Nuevo Testamento tienen que estar en todos los lugares, comenzando en nuestra misma mente y en nuestro mismo corazón. Pero ustedes se habrán dado cuenta que no es suficiente tener la palabra de Dios aquí y tenerla en nuestro corazón si no la practicamos, si no la ponemos por obra. ¿Por qué? Porque el testimonio del poder de Dios viene a través de las obras que Dios hace. La credibilidad de nuestra familia alrededor, de nuestros hermanos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, está determinado por lo que yo vivo, no por lo que yo creo. Lo que yo creo es importante, pero lo que yo vivo es más importante aún. Porque lo que yo vivo me está diciendo a las claras en quién estoy creyendo. Si lo que yo creo coincide con lo que yo hago, sobre todo en lo que dice la Escritura, entonces tengo el respaldo, tengo la autoridad de parte de Dios. Dios está diciendo claramente que ates una señal en tu mano, es decir, que en todo momento, todo lo que hagas, las manos tienen que ver en este texto tiene que ver con cosas que tenemos que hacer. El trabajo doméstico, el trabajo en la iglesia, muchos de ustedes trabajan en lo secular también, pero todo ese trabajo es en vano si no está la bendición de Dios. Porque está la bendición de Dios en el trabajo de nuestras manos, nosotros somos bendecidos, nuestra familia también es bendecida. Dice también la tendrás como señal en el frontal, decía aquí en tu frente, es decir, constantemente tener la palabra de Dios, el consejo sabio y oportuno de parte de Dios, en primer lugar para mi vida y en segundo lugar para poder ministrar también a mi familia y a quienes en un determinado momento por necesidad lo necesiten. En 1 de Timoteo capítulo 5 la Biblia dice a través del apóstol San Pablo: manda también estas cosas para que seas irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? ¿Qué significa la palabra irreprensible? Que nadie te tenga que señalar, que nadie tenga que decir nada de vos. Dice, para que seas irreprensible, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, miren qué interesante, la Escritura dice, ha negado la fe, y no solo niega la fe, sino que es peor que ¿quién? Que los incrédulos. Amén.
Entonces a veces nos sorprendemos porque los incrédulos tienen mejor comportamiento que ciertos creyentes. Tienen mejores valores, mejores prácticas, mejor trato con su familia que a veces los que están en el Señor y que deberían estar en un nivel mucho más alto por el conocimiento de lo que Dios nos pide y el poder de Dios que nos permite hacer lo que Dios nos está pidiendo. Amén. Porque el conocimiento es muy valioso, dijimos, pero si no está el poder de Dios para quebrar ciertas tradiciones, mal carácter, temperamento, cosas que afectan la salud de nuestra familia, entonces en vano. Por eso Dios nos ha dado la palabra de Dios y nos ha dado el poder del Espíritu Santo. Miren, una madre hace cualquier cosa por sus hijos. ¿Sí o no? Cualquier cosa por sus hijos. Y acá vemos en la imagen, si no la ve bien, la que está en el fondo, es una mamá pájaro que se ha desplumado toda para proteger con sus plumas a sus dos pequeños polluelos. ¿Y cuántas veces usted ha hecho eso? Desde pequeñito. Y aún si ya es un grandulón de 40 años, usted a veces... Tomá. Yo sé que está pasando necesidad. Porque no importa la edad que tenga su hijo, es su hijo. Vaya usted a la penitenciaría, a cualquier cárcel, y la mayoría de las personas que va a ver son madres. ¿Sí? Sí, aceptan que se equivocaron sus hijos, que robaron, que asesinaron, lo que fuera, pero siguen siendo sus hijos. Amén. Y Dios le da valor a una madre en su relación con sus hijos, porque sabe que la madre ha sido llamada por Dios para bendición. Y a través de bendición, a través de Sara, que era estéril, venía la bendición para una nación entera. Dios tiene planeado cosas grandes y maravillosas para tu vida, cosas que ahora no ves, pero que Dios las tiene preparado. En la medida que creas en Dios, Dios lo va a dar. Y alguien podrá decir, obispo, le tengo una mala noticia, yo soy estéril. Yo le tengo una buena noticia, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Amén. ¿Y qué les parece si de acá a 9 meses, aquellos que decían que era estéril, Dios le da otra respuesta? Y no viene con 1, sino viene con 3. Porque cuando Dios da en abundancia. Amén. Mi mamá solía decir desde muy chiquitito, el arbolito se endereza de chiquito. Esta palmera está en una playa de Brasil. Y fíjense ustedes, esa palmera está quebrada, sin embargo, como muchos árboles que por ahí están torcidos, ya cuando llega un punto, llega un momento, no se lo puede enderezar. Nosotros tenemos que trabajar como padres sobre nuestros hijos desde muy pequeños. Desde muy pequeños tenemos que enseñarles la palabra de Dios a través de nuestro propio ejemplo. Necesitamos trabajar desde muy chicos sobre todo estos tiempos que estamos viviendo, tiempos malos, tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Amén. Alabado sea el Señor. Porque algunas hermanas se han sorprendido cuando su hijo ya es un eucalipto bien grande, de 30, 40 años, y lo quiere corregir, lo quiere enderezar y ya está más torcido que no sé qué. Ahí ya, hermana, lo único que queda es que el Señor lo vuelva a enderezar. Es la única forma. Amén. Entonces, necesitamos trabajar con nuestros hijos desde muy pequeñitos para poder enderezar. Y quería presentarles 12 reglas para formar hijos delincuentes. ¿Cuántos de ustedes quieren tener hijos delincuentes? ¿Verdad que no? Bueno, muchas veces uno enseña lo positivo. Ahora yo les voy a enseñar lo negativo para que usted sepa lo que no tiene que hacer. Amén. ¿Sí? Bueno, 12 reglas. La primera regla, si usted quiere tener un hijo delincuente, desde pequeño, dele todo lo que pida. Dele todo lo que pida. Y ya se tiró al piso y empieza a patalear. Y usted se desespera porque pobrecito. Bueno, ya empieza a formar a alguien que el día de mañana puede ser un delincuente. Así crecerá pensando que todo el mundo lo tiene que sostener. El comportamiento se adquiere, se aprende. Cuando un hijo se acostumbra a que los padres le den todo, entonces piensa que la sociedad, en el trabajo, en la escuela, donde vaya, la sociedad misma, todas las personas le tienen que dar. Y no es así. Amén. Entonces, hay veces que no tenemos para darle. Y él tiene que entender que si no hay, no hay. A veces le damos todo, teniendo la posibilidad económica, pero usted conoce muchas personas multimillonarias que le han dado todo lo que necesita y sin embargo esos chicos no son felices. Es más, lo vemos que algunos
van a la delincuencia o terminan con las drogas y todo eso. Es decir, el dinero no hace la felicidad. Porque si no está la bendición de Dios, aun cuando haya riqueza, no sirve de nada. Amén. En segundo lugar, cuando diga malas palabras, ríase. Ay, chiquitito, mira, dijo vos. Qué lindo. Esto le hará pensar que son graciosas, pero que más adelante le pueden volar la cabeza de un tiro. Amén. Hoy tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, personalmente cuando voy manejando, hasta hace unos años atrás, alguien que se me cruzaba o que pasaba el semáforo en rojo, yo le tocaba bocina. Desde hace unos años me callo la boca y no digo nada. Porque vimos un montón de casos donde por una discusión, un roce, sacan un revólver y empiezan a los tiros. La gente no tiene problema para matar. El ser humano ha pasado a valer para la mayoría de las personas nada. Es más, se cuidan más los animales que los seres humanos. Amén. Por lo tanto, nosotros como creación de Dios estamos obligadas a proveer para nuestra familia y a cuidarla. Tercera regla, nunca le dé enseñanza espiritual. No le deje leer la Biblia. Pero no sabe leer. Busque la forma, ¿sí? Busque la forma para que no aprenda de las cosas espirituales. Espere a que sea mayor de 18 años y cuando sea mayor, ahí decida lo que va a hacer en cuanto a sus creencias. ¿Qué le parece? Al arbolito se lo endereza de chiquito. Y hermanas, a los que tienen hijos adolescentes, 14, 15, 16 años, no se sorprendan cuando sus hijos empiezan a cuestionarle la fe. Eso es natural en la adolescencia. Es el tiempo de la rebeldía. Es el tiempo donde le hacen más caso a sus compañeros en la escuela. Pero usted tiene que estar preparada para ese tiempo. Si su hijo viene y le dice, o su hija le dice, ¿por qué tengo que creer en Dios? Usted no le puede contestar, porque sí. Porque te lo digo yo y basta. No, usted le tiene que dar prueba fehaciente de la existencia de Dios y por qué usted va a la iglesia. Es natural eso en el adolescente, ¿sí? Entonces entienda el proceso, que no es lo mismo tener un niño, un bebé, no es lo mismo tener un niño de 5 o 6 años a tener un adolescente. Amén. Flor de trabajo, pero usted tiene que estar preparada para eso. Un hombre cristiano hablaba con un compañero de trabajo y le hablaba acerca de Dios y de la palabra de Dios y las promesas de Dios, la salvación. Le dijo, sí, yo creo en Dios, pero bueno. Y hablaban justamente de la enseñanza a los hijos. Y el creyente, el hombre creyente, el papá creyente le decía, no, yo a mis hijos desde chiquito los instruyo en el camino del Señor. Desde chiquito yo les enseño a que ellos crean, me acompañan a la iglesia y aún se me hacen berrinche porque tienen modorra a la mañana y quieren quedarse a dormir, yo los levanto porque sé que yendo a la iglesia está la bendición de Dios. Y el compañero de trabajo le dijo, no, mi hijo no, yo no lo voy a obligar, yo creo en Dios, pero él cuando sea grande que él decida, cuando sea mayor de edad, él va a decidir en quién creer. Pasaron unos meses y el papá creyente le dijo, mira, quiero invitarte a mi casa para que veas una hermosa quinta que tengo. Lo llevó a su casa y fueron al fondo de su casa y allí había cercado con alambre un lugar preparado para sembrar lo que este compañero pensó que podía ser flores o hortalizas. Y lo único que se encontró este hombre fue con espinos, con abrojos, con malas hierbas. Entonces el papá creyente le dijo, mirá qué hermoso jardín que tengo. Y el que no era creyente le dijo, ¿de qué tiene de hermoso esto? No, para mí es hermoso porque salió lo que salió. Yo no lo cuidé. Así que salieron espinos, salieron cardos, salieron malas hierbas. Entonces ahí le dijo, así va a ser con tu hijo. Si no lo formás de pequeño, si no sacás las alimañas, las malezas que lo pueden perjudicar, va a crecer con ese pensamiento y cuando tenga que decidir, va a decidir mal. Entonces, a ese terreno que el hombre dejó crecer como sea, a la buena de Dios, le produjo espino, le produjo cardo, le produjo malas hierbas. Hermana, no esperes a que tu hijo el día de mañana decida por la fe en Jesucristo,
Si tenés ahora el tiempo, el provechoso tiempo y la bendición de Dios para hacerlo en este momento. Este es el tiempo de la bendición de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Cuarta regla, no lo corrija o no le diga que algo está mal. No le diga que no. Puede producirle un complejo de culpa. Así creerá más adelante que cuando sea detenido por robar un auto, dirá que la policía o la sociedad está en su contra persiguiéndolo. Hay padres que tienen miedo de decirle no al hijo. Y no, si le digo no, por ahí se me pone a llorar. Yo recuerdo cuando era pequeño íbamos con mi mamá, yo tendría, no sé, 7 años, y subía al colectivo uno que vendía chocolatines o cosas por el estilo, y abría grande los ojos. Y mi mamá lo único que tenía que hacer era mirarme así. Faltaba que... No hablaba, pero yo entendía el mensaje. Hoy hay madres que hablan, y entra por un oído y le sale por el otro. Amén. O sea, nosotros tenemos que dar un mensaje claro de lo que nosotros creemos, pero no de lo que nosotros creemos, sino de lo que Dios quiere de nosotras. Amén. 5. Junte todo lo que Él deje tirado. Libros, zapatos, juguetes, ropa interior. Ahí en la canilla de la ducha, ¿vio? Le digo, hace meses que le vengo diciendo. Uy, acá bajo la cama. La zapatilla, después de que esos campeonatos de fútbol. Júntele todo, no le diga que lo haga él. Haga todo por él. Así aprenderá a no ser responsable pensando que lo demás lo que tienen que hacer, son los que tienen que hacer las cosas. Empiécele de muy pequeñito, 2 años. 2 años, empieza a enseñarle pequeñas responsabilidades. No, esas cosas no las dejes ahí, esas cucharitas juntalas, ponelas. Que empiecen a aprender con pequeños ejemplos y después le va dando más responsabilidad. Amén. 6. Déjele leer todo lo que llegue a sus manos. Observe bien que los cubiertos y vasos estén bien limpios, pero deje que a su mente entre cualquier clase de basura. Ay, este plato está medio sucio, no lo lavamos bien, vamos a lavarlo porque... Pero a veces permitimos que nuestros hijos lean o vean o hagan cualquier cosa que entre a su mente y los contamine. 7. Discuta siempre con su esposo delante de él. De esta manera no sentirá el shock cuando el hogar de su hijo se destruya más adelante. Es normal tener discusiones, pero no lo haga delante de sus hijos. Aprenda a hacerlo cuando están solos, en voz baja. A veces los vecinos, las vecinas de la otra cuadra escuchan las peleas. No tiene que ser así. Y no tiene que ser delante de nuestros hijos. Nos tenemos que poner de acuerdo entre nosotros, hablando civilizadamente. Amén. Para que ellos están en la escuela de la vida aprendiendo de nosotros, aprendiendo de nuestro hogar, aprendiendo de nuestra familia lo que el día de mañana ellos van a practicar. 8. Dele a su hijo todo el dinero que le pida. Nunca permita que se lo gane. ¿Por qué ha de pasar los sufrimientos que usted pasó? Muchos padres están equivocados cuando dicen, yo cuando era muy chiquito sufrí la pobreza y no tenía por eso, ahora quiero que... Está haciendo mal. Yo no digo que usted no tenga las comodidades o le provea lo que necesite, pero una cosa es proveer a las necesidades, mejorar, aspirar a tener un mejor nivel de vida, y otra cosa es enfocar a que tenga todo y más, dándole importancia a las cosas materiales en lugar de darle importancia a las cosas que realmente le tenemos que dar importancia. 9. Dele todos los gustos y antojos que tenga, tipo de comida, bebida, confort, salida. Fíjese que todos sus deseos sensuales sean satisfechos. La Biblia dice, los sensuales, los que no tienen el espíritu. A veces hay hijos que se sientan a la mesa, la madre se ha roto el lomo preparando una buena comida. ¿Y esto comemos? A mí no me gusta el tuco. A mí no me gusta el queso rallado. A mí no me gusta. Ay, bueno, quédate tranquilito, que te voy y te hago algo para vos. Hermana, por favor. 10. Siempre póngase de su lado contra vecinos, contra los maestros y la policía.
todos tienen algo contra su hijo, no lo quieren, no lo entienden, pobrecito. Ya va a ver esa maestra cuando la agarre. Ya va a ver la directora. Ya va a ver la vicedirectora. Hermano, y de hace unos años atrás, van las madres, se pelean en la vereda de la escuela, entre madres se tiran de los pelos, van a patotear a los directivos, a la maestra, amenazan de muerte, golpean, como hemos visto en los noticieros, es algo tremendo. Y nosotros como cristianos no tenemos que ser parte de eso. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a respetar la autoridad. Cuando las hermanas que ya han pasado cierta edad, cuando si nosotros nos llegaba la noticia, una nota, algo de que la maestra nos mandaba a llamar, ¿qué es lo que hacía nuestra madre? Lo primero que hacía nos pegaba un cachetazo sin saber nada. Nos daba un anticipo. Este es el anticipo. Estas son las zarras de lo que va a venir después. Ni se enteró lo que era, solamente le habían citado, pero nos daba el anticipo. Así que a veces el anticipo no nos queríamos imaginar el apocalipsis, lo que venía después cuando hablara con la maestra. Amén. Entonces, a veces defendemos a nuestros hijos cuando no tienen la razón. Nosotros tenemos que buscar el equilibrio. Y aunque a veces a veces tengan nuestros hijos la razón, tenemos que respetar la autoridad. Porque si usted, por ejemplo, en el caso de las maestras, usted empieza a hablar mal delante de su hijo de la maestra, le pierde el respeto, le pierde el respeto a la autoridad que ella tiene. Y así lo va a hacer con la policía, lo va a hacer en el trabajo. ¿Y quién es el supervisor para decirme que yo haga ese trabajo? Que venga a decírmelo en la cara. Al otro día, mamá, me quedé sin trabajo. Ay, pobrecito. El supervisor se ve que te tenía entre ojos. Y el padre, leyendo la Biblia, dice, no, ese fue el diablo. 11. Cuando se vea en un problema serio, justifíquese diciendo, nunca pude hacer nada con él. Pudiste, pero no lo hiciste cuando debías hacerlo. El sabio Salomón dijo, todo tiene su tiempo debajo del sol. Amén. Hay un tiempo para criar, un tiempo para educar, un tiempo para formar y llega un momento que ya, por más que le hables, le grites, ores y ayune, él va a decidir su propio camino. A veces deciden bien y a veces deciden mal y cuando deciden mal tenemos que tener paciencia y seguir orando por ellos. Porque ya son grandes y no podemos empujarlos, llevarlos a los golpes a la iglesia porque ya son grandes. Tienen que decidir su propia vida y a veces, como le ha pasado a muchos de ustedes como a mí, necesitamos golpearnos para llegar a los pies de Cristo. Porque si no nos golpeamos, si no pasamos el sufrimiento, un dolor, una pérdida, una enfermedad, no estaríamos en el camino del Señor. Amén. 12. Prepárese, su hijo le dará una vida llena de amargura. Seguro que la tendrá. ¿Verdad que no quieren hijos delincuentes? ¿Amén? Seguro que no. ¿Por qué se rebelan nuestros hijos? Causa. Los hijos se rebelan, en distintas edades, se rebela cuando los padres no cumplen sus promesas. A veces con el deseo de que nuestros hijos hagan algo. Mira, si comes la comida, yo te prometo que... Y hermana, quedaste atado. Porque te va a perseguir hasta la vida eterna. Vos me prometiste, mamá, vos me prometiste. Y usted va a estar en el culto alabando a Dios. Mamá, vos me prometiste. Y la Biblia dice que tengamos cuidado con lo que prometemos. ¿Sí? Entonces, no, con la cuestión de que coman, después voy a zafar. No, usted no zafa porque le queda grabado acá. No se va a olvidar, no se lo va a sacar de encima. Así que no prometa. Cuando los padres no cumplen sus promesas, el efecto que causa el espíritu de los hijos es herido. Porque que las personas de afuera de la familia, en la sociedad, en la escuela, donde sea, no cumplan sus promesas, bueno, allá ellos. Pero cuando nosotros como padres no cumplimos nuestras promesas, entonces es diferente. Porque nosotros como padres somos autoridad. Y si le hemos prometido algo, tenemos que buscar la forma de cumplir con esa promesa. Y a veces por querer zafar de una situación, quedamos prisioneros de una promesa que usted ya sabía de antemano que no iba a poder cumplir. Amén. Causa, cuando los padres no admiten sus errores. Los hijos pierden confianza en el liderazgo de sus padres. No se justifique.
Si metió la pata, digo, hijo, me equivoqué. Si tiene 4 años, dígaselo. Si tiene 10 años, dígaselo. Si tiene 40 años y con familia, hijo, me equivoqué. Yo te pido perdón. Amén. Admita sus errores. ¿Por qué? Porque admitiéndolo, su hijo se va a dar cuenta, o su hija se va a dar cuenta, que usted no es un Dios. Solamente Dios es perfecto. Solamente Dios es poderoso. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero. Él no cambia. Dice la Biblia que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Pero nosotros no somos dioses. Somos imperfectos, limitados, débiles. A veces flaqueamos, ¿sí? Entonces, reconozcamos nuestros errores. Confesemos nuestro. Mira, tomamos una mala. Con tu papá nos metimos en este plan ahorro que parecía que iba a ir todo bien y ahora no tenemos ni el auto ni la plata. O el televisor o lo que sea. O un viaje de vacaciones. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Cuando los padres no aprenden a pedir perdón, es importante pedirle perdón a Dios. Cuando cometemos pecado, Dios dice en la Escritura que Dios es amplio en perdonar nuestros pecados, dice el apóstol Juan en una de sus cartas, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también aprendamos, si a veces lo hemos reprendido o por ahí le dimos unos chirlos o algo, tenemos que aprender si nos equivocamos, si fue mal, si nos llegó una información, porque a veces la vecina dijo, su hijo me tiró la pelota para este lado y me pisó todas las plantas y esto y lo otro. Y vamos nosotros y tomamos disciplina y hacemos de todo, resulta que no fue así. Tal vez fue otro de los amiguitos del barrio, puede pasar en el ámbito de la escuela, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y hoy en día, lamentablemente, tenemos que tener mucho cuidado con la disciplina física que tenemos para con nuestros hijos. La palabra de Dios nos respalda en cuanto a la disciplina física a nuestros hijos. ¿Sí? ¿Qué dice la Biblia acerca de la corrección? ¿Con qué se debe corregir? Dice la Biblia. ¿Tironeando la oreja? ¿De los pelitos de acá? No duele, ¿eh? Unos chirlos, con la palma, con la vara. Es decir, Dios tiene establecido la disciplina. Pero hoy nuestra sociedad ha cambiado. Entonces, hoy un padre en la calle que disciplina a su hijo rebelde porque por ahí insultó o lo que fuera, lo disciplina, lo meten preso o lo acusan de violencia. Y lamentablemente están metiendo todo dentro de la bolsa, donde hoy escuchábamos muy bien a la hermana Elfi en su conferencia acerca de la violencia de género. La violencia que muchos hombres ejercen sobre las mujeres, también sobre los niños, de diferentes maneras. Estamos viviendo una sociedad violenta y que muchas veces no obra con justicia, no obra de manera similar en todos los casos. Pero también nosotros creemos que Dios es justo. Así como Dios es justo, Dios es fiel para también bendecirnos a nosotros y darnos la fuerza para poner disciplinar a nuestros hijos. La disciplina no necesariamente tiene que ser física. Usemos sabiduría. Decile a la que tenés al lado, usa la sabiduría. Por ejemplo, usted está cocinando y viene su hijo, él sabe que se portó mal, usted también sabe que se portó mal, y le dice, mamá, ¿cuándo me vas a comprar la Play? Y usted siga cocinando. Ya le dio un mensaje. No vas a ver televisión, pero mamá, está el programa. Hay disciplinas que no necesariamente tienen que ser físicas. No le compre lo que él sabe que le gusta, las figuritas o esto, lo otro. Cada mamá sabe lo que a él le gusta, le causa placer. Bueno, esas cosas, así como se las saca para decirle, estás en disciplina, también provee o trate de recompensar cuando hacen las cosas bien. Sin que él o ella pidan, usted aproveche, qué buena nota que sacaste, y se le aparece con un regalito, con algo que usted sabe, ¿no? No se trata de mucha cantidad de dinero, se trata del gesto, la actitud, de saber compensar o de, no, hacer las cosas bien, y cuando haga las cosas bien, entonces vas a tener la Play. O la Play, digo, como ejemplo, como cualquier otra cosa. ¿Amén?
Cuando los padres no aprenden a pedir perdón, los hijos reaccionan negativamente al espíritu de orgullo, porque cuando no nos humillamos, eso es orgullo. Y muchas veces los hijos son o viven orgullosos, pero con un orgullo mal, el orgullo negativo, por así decirlo, por culpa de sus padres. También los hijos se rebelan cuando los padres no tienen prioridades en orden. ¿Qué es una prioridad, hermana? ¿Qué es una prioridad? Cuando decimos, miren, de todas estas cosas, esto es la prioridad. Lo primero, lo más importante en su vida, ¿cuál es la prioridad? ¿Acá están sordas? ¿No dicen nada? ¿Quién tiene que estar en primer lugar? Dios. ¿Y luego? No, hay más específico. Dios, el esposo, los hijos y más abajo la iglesia. Dios, el esposo, no los hijos, el esposo, los hijos y la iglesia. Pero todo trabajando conjuntamente está la bendición de Dios. Cuando digo la iglesia más abajo, en el sentido de que a veces invertimos muchas horas de ministerio, de servicio, esto, lo otro, y descuidamos nuestra propia familia. Amén. Necesitamos, así como necesitamos sí o sí servir a Dios, ¿sí? También necesitamos servir a nuestra familia. Cuando usted está cocinando la comida, lava, plancha, eso es un servicio. Es un servicio. ¿Sí? ¿Y alguien le paga por cuando usted plancha? No. Salvo que tenga una persona que le planche, pero si no, Y hay algunas hermanas, yo no las entiendo a ustedes. Porque uno dice, a mí me encanta planchar. No, a mí me gusta cocinar. Y otro dice, no, cocinar no. Bueno, pónganse de acuerdo. Es difícil, ¿verdad? Cada uno tiene cosas que le gustan y otras no tanto. Y en el ámbito familiar tenemos que trabajar todos en la familia, como grupo familiar, para ponernos de acuerdo. No todos tienen los mismos gustos, no todos tienen los mismos ideales, pero todos tienen que tener la prioridad suprema en su vida, que es Dios. Amén. Saber que después de Dios viene el esposo. Y después del esposo vienen los hijos. Y es cierto que cuando usted como mamá tiene su bebé recién nacido, 24 horas y tal vez un poquito más dedicado a su hijo. Y su esposo a veces se puede poner celoso, ¿no? A ver si, Pero bueno, tratamos de entenderlo porque el bebé recién nacido necesita más tiempo. Después, más adelante, usted lo recompensa bien a su esposo, ¿verdad? Cuando los padres no tienen sus prioridades en orden, los hijos sienten que los padres no tienen tiempo para ellos. A veces el problema es que, sobre todo en este tiempo en la sociedad, nuestros hijos los mandamos a hacer, hay básquet, hay natación, hay hockey, hay tenis, hay básquet. Y el chico llega al fin de mes. Tal vez es porque ustedes en su juventud o hace años atrás quisieron hacer eso y no pudieron, entonces ahora lo llenan con actividad. Encima las tareas que tienen del hogar y todo eso, los chicos terminan exhaustos. Y está la maestra de escuela dominical, los maestros de escuela dominical enseñando, tratando de enseñar, los chicos están fundidos porque están en quichicientas actividades y no han sabido. No, yo no digo que no tengan actividades, pero a veces perdemos el equilibrio. A los seres humanos nos cuesta mantener el equilibrio sano. Nos vamos de nada, de cero a todo. Entonces tenemos que aprender los tiempos de compartir en familia, los tiempos de estar juntos, los tiempos de estar en comunicación. Amén. Sobre todo en la época de los celulares. Y después cuando uno va a hacer los mandados, no. Era 2 leches y un paquete de harina. Me trajiste 2 harinas y un paquete de leche. ¿Por qué? Porque no estamos prestando atención. Y nosotros como padres muchas veces no prestamos atención a cómo están nuestros hijos. ¿Cuáles son sus necesidades? Pero tiene zapatillas, le lavé la ropa, le compré un pullover nuevo. No. Las internas, esas son las prioridades en la vida de nuestros hijos. ¿Cómo está su relación personal con Dios? ¿Por qué esperar a tener un campamento de niños para que reciba el Espíritu Santo? Si usted como mamá tiene que orar por ellos para Señor, bendícelo, bautízalo, Señor, tócalo.
Pero tiene 5 años. No, no importa, de chiquito que el Señor lo bautice con su Espíritu Santo. Amén. Porque eso va a ser parte, una gran ayuda. No al 100%, porque lamentablemente algunos, habiendo recibido el Espíritu Santo y habiendo estado en campamentos y en seminarios, igualmente tomaron malas decisiones. Pero sin lugar a dudas eso va a ser una gran ayuda para que cuando tenga 12, 13 años, él tenga ya o ella tenga la convicción de recibir el bautismo en agua por inmersión en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Amén. Y no solo eso, porque la vida cristiana para muchos termina en el bautismo. Ahí comienza la verdadera vida. Comienza la vida de servicio. Hermana, hace unos días atrás... Bueno, se los voy a contar. Cumplí 60 años. En el mes de octubre... No me aplaudan. ¿Por qué aplauden? Si le decía 30, sí, apláudanme, pero... Miren, cumplí 60 años. El 13 de octubre, el 4 de octubre de 1986 nos bautizamos, 70 años. Nos bautizamos con mi esposa, con mi mamá y con mi suegra. Es decir, de los 60 años que tenemos de vida, gracias a Dios, 30 años, la segunda mitad de mi vida la pasé en el Señor. Y todo lo que viví, todo aún los sufrimientos que pudimos haber tenido, hermanos, le doy gracias a Dios por esa segunda mitad de estos 60 años. Porque desde el día que me bauticé, Dios transformó nuestra vida. ¿Y cuál es la manera de agradecer a Dios por todo lo que ha hecho, hace y va a hacer? Sirviéndole. Yo, personalmente no concibo, tampoco Dios porque lo dice la Escritura, no concibo la idea de un creyente que esté sentado sin hacer nada. O sea, si no hace nada, no es creyente. Porque el que realmente cree tiene la convicción de que lo que recibió lo tiene que dar. A través de ministerio, a través de liderazgo, a través de discipulado, a través de la intercesión. Hay tantos ministerios vacíos en la iglesia que deberían ser ocupadas por ustedes. Decile a la que tenés al lado, ¿qué estás esperando? Vamos a ocupar ministerios, vamos a ocupar servicio. Gloria a Dios. Otra de las causas por las cuales se rebelan nuestros hijos, cuando los padres son demasiado estrictos en la disciplina. Cuando somos demasiado estrictos en la disciplina, se quebranta el espíritu de los hijos. Hay hogares donde los hijos... Sí, papá. Están bajo la disciplina militar y es un problema para aquellos que están o han estado en las Fuerzas Armadas o han sido policías, porque ya tienen por naturaleza y les gusta eso y les apasiona. Entonces, lo hemos hablado con los varones. Tenemos que tener un cuidado cuando hay una disciplina sana y una disciplina que quebranta el ánimo, el corazón de los hijos. La demasiada disciplina. Cuando vienen nuestros hijos pequeños, vienen, ¡shh, alto, alto! Los patines, que en el piso, querido. Tenemos que tener cuidado de esas cosas, ¿sí? Porque todo eso va afectando, dijimos hace un rato, una cosa es la disciplina y otra cosa es cuando nos excedemos en ser demasiado estricto, demasiado duro y estamos encima tratando de buscar la falla. Y les quiero decir esto. He visto personas, creyentes, que hablaban y predicaban o enseñaban y se la pasaban hablando de la santidad. Porque la santidad. Cuando alguna persona, un hombre, una mujer, el 90% de lo que habla dice porque hay que ser santo, porque la santidad, y porque mirá que ella, y porque mirá que él, es porque está teniendo un problema de santidad esa persona. Y lo he visto en la experiencia. Personas que hablaban mucho de santidad terminaron descubriéndose pecados tremendos en la vida. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no sobreexigir a nuestros hijos y no exigirnos a nosotros. Amén, porque nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio y queremos que nuestros hijos paguen el precio por ellos y por nosotros. No tiene que ser así. Los hijos se quebrantan cuando los padres permiten demasiada libertad, el extremo de lo que venimos hablando. Los hijos ven esa forma de libertad como un rechazo de los padres. ¿Saben qué? Les doy una buena noticia. Nuestros hijos necesitan y quieren que usted le ponga límites. Los hijos suyos y los de nuestra sociedad, ellos están desesperados pidiendo de alguna forma que le pongamos límites. Pero ellos no van a decir, mamá, papá, quiero que me pongan límites. No.
es que los padres en los últimos años, las últimas décadas, no han puesto límites a sus hijos. Entonces pasan de una libertad natural a un libertinaje. No hay límites en la vida familiar, no hay límites en nuestra sociedad, no hay límites en cuanto hoy mencionaba la autoridad en las escuelas, no hay límite en cuanto a la autoridad de la policía. Cuando nosotros, la mayoría de los que tenemos 30 años, 40, hermana Julia, 40. Acuérdense ustedes, los que tienen mi edad de jóvenes, cuando teníamos 10 años y veíamos a un policía. Y no habíamos hecho nada, pero era la autoridad. Hoy no solo los chicos, los muchachos, la gente grande, ¿qué te pasa vos que me...? Pero es porque nuestra sociedad, incluso por los malos ejemplos de los que deben ser autoridad, están en la corrupción, en la inmoralidad y todo eso. Entonces, nosotros estamos metidos en esta sociedad. La iglesia no es ajena, la iglesia no está congregándose en Marte o en Júpiter, está aquí en esta tierra. Y siempre, bíblicamente, en el Nuevo Testamento y hoy, y a través de la historia, la iglesia lamentablemente es influenciada por lo de afuera. Cuando Dios nos llamó para hacer al revés, nosotros somos la sal de la tierra. La iglesia está para influenciar a los de afuera. Somos luz, dijo el Señor, somos la sal de la tierra para dar sabor. Pero ¿qué pasa? Cada uno de nosotros estamos cuidando nuestra propia quintita y nos olvidamos o no miramos lo que sucede a nuestro alrededor. No estoy hablando solo de la sociedad, estoy hablando de a veces nuestros hermanos a nuestro alrededor que padecen necesidad. Bueno, voy a orar por él. Y no nos motivamos a dar un paso más para ayudar o interiorizarnos de qué situación y si hay alguna forma cómo puedo yo suplir esa necesidad. Los hijos se quebrantan cuando los padres son negligentes con sus padres. Es decir, tenga cuidado, hermana. ¿Cuántos tienen a su papá, a su mamá o a alguno de los dos vivos? A su papá o a su mamá. Unas cuantas. Sus hijos están aprendiendo de usted. En cómo trata a sus padres, a los abuelos de sus hijos. A veces nuestros padres llegan a cierta edad y empiezan las enfermedades, muchas de ellas a veces mentales, y no se pueden gobernar ellos mismos y tienen un extremo cuidado. Entonces se necesita mayor tiempo, mayor paciencia y todo eso. Pero si usted como creyente delante de sus hijos dice, este viejo que no puede ir a la reunión de Dorcas, ¿te parece que me tengo que...? Usted le está sembrando para que su hijo el día de mañana no deje de esta vieja, que no me deje. Antes no hablábamos de esto en la familia, pero en los últimos tiempos, no sé por qué, será porque ya pasamos los 40 años, hablamos con nuestros hijos cuando están todos juntos, les decimos, sacamos el tema del geriátrico, ¿vio? Porque antes los hijos se bancaban a los padres, ahora no, ahora agarran a los padres. A ver, ¿cuál es el geriátrico que podemos pagar? Y allá lo llevamos. Y hablamos con la hermana Nelly y decimos, che, tengan cuidado con lo que vaya a hacer con nosotros, ¿eh? ¿Verdad, Nair? Pero el problema es que cuando ya uno es ancianito, ya no se da cuenta de lo que hace. Cuando, uy, estamos en una iglesia nueva, ¿cuánta gente que no conozco? Santo Dios. Cuando los padres son negligentes con sus padres, o sea, los abuelos, los hijos no honran el consejo de sus abuelos. Si usted le falta el respeto a sus padres, sus hijos le van a faltar el respeto a sus abuelos. Y lo que menos merecen sus abuelos es que se les falte el respeto. La Biblia dice, al que honra, honra. ¿Sí? Y recuerden ustedes, ¿cuántos mandamientos Dios le dio a Moisés y nos llegan a nosotros? 10. El cuarto mandamiento es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Los hijos se rebelan cuando una madre enseña que no ama a su esposo. Tengamos cuidado con esto. Los hijos son provocativos con ellos. Cuando una madre le falta el respeto a su esposo, cuando una madre demuestra, no estoy hablando de decirle te amo, las actitudes hablan de amor.
el trato, el cómo lo recibo, cómo lo despido, o lo que le cocino, cómo le sirvo la comida en la mesa. Todas esas cosas hablan de actitudes y afectan la vida de nuestros hijos. Entonces, esos hijos le van a faltar el respeto al esposo, y según sea el caso, a la esposa. Entonces nosotros tenemos que aprender a sembrar cosas buenas a nuestros hijos. Cuando los padres no son sinceros en su relación con Dios, al no ser sinceros en nuestra relación con Dios, los hijos rechazan la autoridad de Dios y de la Biblia. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo lo que decimos. Necesitamos aprender a vivir la Biblia, a vivir la palabra de Dios. Cuando son chiquititos, nuestros hijos los cargamos, los llevamos, los sentamos en la iglesia, ahí está, no dicen nada. Pero ya después, los 12, 11 años, ven, nos miran en la iglesia, ¡ay, la mantilla! Gloria a Dios. Aleluya, amén, pastor, sí, amén, aleluya. Y llegamos a casa y nos transformamos en la esposa de Shrek. Empezamos a gruñir y a tirar los platos porque estamos enojadas con el esposo. Y nuestros hijos, porque ya no tienen 3, 4 años, ya empiezan a pensar más claramente. Y entonces ahí donde vienen los grandes problemas, y usted después llora cuando tienen 16, 17 años y no quieren saber nada con Dios, ni con la iglesia, ni con los hermanos. ¿Dónde empezó todo? En la familia. Cuando los padres delegan la instrucción de sus hijos a otros, los hijos dejan de aceptarlos como sus maestros. El primer maestro que tienen que tener nuestros hijos son las madres y los padres. Son los primeros maestros. Pero claro, hoy en día es más fácil, no, lo que te enseña la maestra de escuela dominical. ¿Y a usted le parece que todas las horas que nuestros hijos tienen en la escuela, ¿sí?, compartiendo con chicos que no son creyentes, compartiendo con amigos en el barrio que no son creyentes, o en el club o donde sea, en la canchita, haciendo deporte, le parece que un día a la semana, 1 hora, hora y media que una maestra de escuela dominical va a poder hacer algo con ese chico? Levanten las manos las maestras de dominical. ¿Maestras de escuela dominical? Dios las bendiga. ¿Cuánto lo lamenta? Tremendo trabajo, hermanas. Tremendo trabajo. Yo las aplaudo porque son una bendición para la iglesia. ¿Sí? Las maestras de escuela dominical son una bendición, pero ellas no pueden hacer milagros en 1 hora, hora y media o 2 horas contra todas las horas que tienen que los padres teníamos que estar. Si nosotros como padres no oramos los alimentos, eso, lo mínimo imprescindible, si no nos ven de chiquitos orar los alimentos, menos nos van a ver orando en la cámara secreta, como dice el Señor, menos todavía. Entonces tenemos que aprender eso. Cuando los padres enfatizan más la hermosura exterior que la interior, los hijos se sienten inferiores y rechazados. Cuando empezamos a querer que nuestros hijos o nuestras hijas se parezcan cuando vemos modelitos en televisión y no le decimos, pero empezamos a comprarle ropa ajustadita o mirá, fíjate, y empezamos a darle mensaje de que no está bien, de que no es linda porque no se parece a... Entonces tenemos que ser madres sabias y entender que no todos son iguales, ni aún los mismos hijos. Hay hijos, aquellas hermanas que tienen varios hijos, algunos han salido flaquitos y ya otros ya han sido gorditos desde chiquitos y necesitan, cuando se van pasando la ropa de hijo a hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O somos los únicos con la hermana Nelly que a veces... hasta la 3ª y 4ª generación, a veces nos sorprendemos... mirá, este fue de Mario, lo usó el hijo Bautista y ahora lo está usando el hermano de Bautista. Toda una serie. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que aprender que lo interior es lo importante. Pero puede ser que algún hijo, alguna hija tenga un problema de glándulas. Entonces ahí sí tenemos que ir al médico y consultar con el médico. Pero tengamos cuidado, mamis, con el tema de los modelos que nos enseña la sociedad. No son los modelos que Dios quiere, lamentablemente. ¿Amén? Y ya vamos terminando. Cuando los padres son impacientes con los hijos buscan ser aprobados por otros.
Cuando usted no le tiene paciencia a su hijo o a su hija, ellos buscan ser aprobados por otros. Por lo general no son los hermanos o jóvenes de la iglesia. Están buscando ser aprobados por la sociedad, por sus amigos o amigas de la sociedad. Y aquí quiero detenerme un poquito. ¿A cuántas de ustedes Dios las ha perdonado? ¿Se sienten agradecidas por eso? ¿Y qué pasa cuando nuestros hijos pecan? ¿Los perdonamos de la misma manera? La hermana Nair dijo, los tenemos que perdonar. Sí, una cosa es lo que sabemos que tenemos que hacer y otra cosa muy distinta es hacerlo. Porque a veces ustedes tienen sueños, porque mi hijo va a ser pastor. Mi hija se va a casar con un misionero. Y no está mal, está bien, hermana. No está mal, eso no es pecado, al contrario, está bien. Pero un día alguno de ellos toma una mala decisión y pecan. Y la hija queda embarazada. O el chico ya, lamentablemente, va a perder la posibilidad de llegar a un pastorado. No que no sirva en la iglesia, ¿sí? Pero ya a la posibilidad de un pastorado o a ser misionero. Entonces no se está arruinando el sueño del chico, se está arruinando su sueño. Cada uno de nosotros tenemos que tener planes claros acerca de lo que creemos. Y cuando pasan esas cosas nos frustramos y no queremos perdonar. Porque somos fáciles para perdonar al hijo o a la hija de la hermana o del hermano tal. Pero no perdonamos a nuestros propios hijos o hijas cuando ellos pecan y caen de la gracia de Dios. Y algunos dicen, a esta ni la quiero ver más, ya no es más mi hija. Mentira, sigue siendo tu hija. Amén. Esté aquí en Buenos Aires, en el Chaco, en Mar del Plata o en la China, sigue siendo tu hija. Amén. Ahora te pregunto, como madre cristiana, ¿cuándo es el momento, cuándo más tu hija te va a necesitar si no es en ese momento? El momento de ayudarla, está embarazada, pecó. Acá tenés tu valijita, andate. Es el momento que más ayuda necesita. Ayudarla no significa aprobar lo que hizo. Está mal, no estamos de acuerdo. Claramente, lisa y llanamente es pecado. Pero es mi hija, es mi hijo, lo tengo que ayudar. Porque si yo no lo ayudo, lo va a ayudar otro u otra en el mundo y va a ser peor. Entonces yo como madre tengo que supervisar y ayudarla. ¿Sí? Y eso, hermano, eso es sacrificio. Porque cuesta y porque no es fácil y porque las amarguras y los sueños que teníamos una vez se desvanecieron en un abrir y cerrar de ojos. Pero como Dios es fiel, Dios nos va a saber recompensar. Aprendamos a perdonar los pecados de nuestros hijos. No a aprobar, a perdonar. Y Dios se va a encargar. Y el día de mañana, cuando hagas eso con tus hijos, ellos te lo van a agradecer. Porque de todas las malas experiencias se aprende. Y ellos el día de mañana van a recordar y lo van a contar. Cuando más necesité de mi mamá estuvo al lado mío. No aprobó lo que hice, pero me ayudó y estuvo conmigo. Alabado sea el Señor. Dele fuerte el aplauso al Señor. Causa de la rebelión de los hijos. Miren qué interesante. Cuando el padre deja que su esposa asuma la responsabilidad del liderazgo espiritual en la casa. ¿A quién Dios le dio autoridad en el hogar? ¿A quién? Al esposo, no al hombre, porque puede haber varios hombres en la casa. Los hijos varones son hombres. Al esposo. La Biblia dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Cuando usted quiere hacer las cosas que no le corresponde, que las tiene que hacer el hombre, entonces viene el problema. Y el problema a veces es porque el hombre no hace lo que debería hacer. Amén. Y usted se queja y tiene razón. Pero a veces la autoridad, estoy hablando de autoridad, no de las cosas que se hacen visibles, sino de la autoridad. Cuando usted asume la autoridad del lugar, en lugar de ser su esposo, entonces viene un desorden y el hijo
puede pasar a lo siguiente. Los hijos pierden el respeto por la iglesia y ven la autoridad como algo que no tiene peso, que no tiene importancia. La hermana Elfi hoy habló de la autoridad espiritual. La autoridad espiritual no se ve. Ustedes ven a alguien que es líder acá y tiene, o los obispos, no se ve. Alguien deja de ser pastor o obispo o líder de la sociedad de Dorcas porque se ponga una camisa diferente o un vestido diferente. No. Dios delega autoridad. Dios nos reviste de autoridad. Y esa autoridad cuando estamos donde estemos, Dios nos da esa autoridad. De la misma manera, en nuestro hogar necesitamos definir la autoridad y el trabajo o rol, como se conoce, de cada uno de nosotros, como madres y como esposos, para que nuestros hijos la tengan clara. Y que ellos lo digan, ustedes sí que la tienen clara. Cada uno ocupando su lugar, no molestándose, sino trabajando juntos para la edificación del hogar. Cuando los padres son débiles en sus convicciones doctrinales, ¿qué causa esto? Lo que los padres permiten de forma moderada, ellos lo permitirán con exceso. Supongamos que salga un decreto, una orden que la iglesia apruebe el tema de uso de anillos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Algunos van a aparecer con un anillo. Acá, 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 en el pupo. Porque no todos tienen o buscan mantener el equilibrio. Entonces, nosotros tenemos que mantener las convicciones. Cuando nosotros como pastores o obispos enseñamos, no enseñamos lo que nosotros creemos. Enseñamos lo que Dios dice en su palabra. No es la convicción del obispo, del pastor tal, sino es lo que enseña la iglesia. ¿Para qué? Para que cumplamos lo que Dios dice en su palabra. Que todos hablemos una misma cosa. Pero aún podemos no estar de acuerdo. Pero de todas maneras, vamos al ejemplo. Usted lleva a su hijo o a su hija a una escuela privada. Y en la escuela privada le dan el papelito, ¿verdad? Con todo lo que tiene que llevar. Y también cómo se tiene que vestir, el uniforme, ¿sí o no? Pero usted le dice, no, yo no quiero el uniforme, yo quiero que vaya de vaquero y en camisita o... No, discúlpeme señora, las normas las ponemos nosotros. Si quiere inscribir su hijo acá, tiene que venir con el uniforme. Ah, bueno, está bien el uniforme, pero en zapatillas. No, en zapatos de tal color. Ay, no, pero al final, ¿sí o no? Entonces, la iglesia tiene una forma de vestir, una forma de tratar, una forma de creer, una forma de vivir la doctrina de tal manera que no haya confusiones. Porque creyentes, entre comillas, hay muchos. Movimientos evangélicos hay muchísimos y cada día más. Pero la iglesia, dice la Biblia, es una sola. Es una sola su palabra, es un solo espíritu, un solo bautismo, un solo Señor, por sobre todas las cosas. Entonces, cuando nosotros demostramos convicción de lo que creemos, que los demás hagan lo que hagan, pero yo demuestro convicción porque no me muevo por lo que creen los demás, sino me muevo por lo que yo creo para con Dios. Y cuando lo hago, Dios me va a bendecir en la obediencia. Hace muchos años atrás, un pastor de jóvenes en Estados Unidos, lo invitaron a dar una predicación, una conferencia, no recuerdo, hace como 30 años atrás. Creo que era una conferencia. Era una universidad y iba a haber alrededor de 1000 jóvenes. Y fue a hablar con el rector, lo citó el rector y le dijo, porque este hombre tenía un poquito el pelo largo, y el rector lo citó, mire, quiero que esté de traje, y no, este pastor de jóvenes no estaba acostumbrado, y quiero que se corte el pelo por arriba de las orejas y a tantos centímetros del cuello de la camisa por acá atrás. Y este pastor de jóvenes se agarró una amargura porque dijo, pero ¿qué tiene que ver? Y se fue enojado, pero después empezó a pensar, si yo me someto a lo que me está diciendo, voy a poder dar la conferencia y ser de bendición a miles de jóvenes. Pero si por una cosa yo no me someto a la autoridad o al reglamento que me piden en determinado lugar, no lo voy a poder hacer. Entonces aceptó las reglas de juego, pero con tal de poder ser de bendición a nuestros hermanos. Amén.
¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Tienen hambre? Y ya, esta es la última. Hay un grupo de padres, si alcanza a ver el dibujo, un grupo de padres que dice con carteles, queremos más horas de clase en la escuela. Ustedes son las que se ponen tristes cuando viene la vacación de invierno, cuando viene la vacación de verano. Uy, otra vez la vacación. Cuando empiezan las clases, bien, por fin empiezan las clases. Y no es porque quieren que sus hijos estudien, sino porque se lo sacan de encima algunos, ¿eh? Ay, por fin se fue. Ay, qué tranquilidad. Queremos más horas de clase en la escuela y hay un grupo de chicos con carteles diciendo queremos más horas de padres en la casa. Y no que los padres no estén, están, pero es como si no estuvieran. Cuando digo padres, digo papá y mamá. Porque hoy en día hay trabajos de 12 horas por día, más las horas de viaje para ir, la hora para volver. Nos pasamos trabajando todo el día y son pocas las horas que nos quedan para disfrutar en familia. Ese tiempo tenemos que aprovecharlo al máximo, ¿sí? El apóstol Pablo dijo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Les invito a ponerse de pie.